Ok, chicos, bueno, pues bienvenidos todos. Y también, como siempre, te invitamos, si es la primera vez que te conectas, nos digas por allí, nos pongas en los comentarios desde dónde nos estás viendo para conocerte un poquito más, ¿vale? Y los demás, pues les invitamos para que compartan y de esta manera pues pueda llegar a más personas la palabra que hoy el Señor nos está dando. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un diagnóstico. Y este diagnóstico precisamente nos muestra, es un diagnóstico que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo mencionó. Él no tuvo miedo ni temor de hablarlo, de mencionar lo que él había visto en la tierra, y por eso era necesario que hubiera una transformación, un cambio, obviamente. Y de hecho, más que una reforma, lo que nosotros sabemos que lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra fue a impartirnos la vida de Dios. Pero claro, al impartirnos la vida de Dios, esa propia vida iba a traer una corrección a todo lo que ya se había desvirtuado y todo lo que ya se había distorsionado. A mí me gusta recordar para que a mí mismo, porque de repente ahora que estamos nosotros caminando un poquito en un entendimiento mejor sobre el evangelio del nuevo pacto, o sea, entendiendo mejor el nuevo pacto, muchas veces se tiene la tendencia a pensar de que el antiguo pacto estaba mal o era malo, cosas así. De repente, a veces se piensa que estamos hablando mal del antiguo pacto, pero no es así. O sea, el antiguo pacto era de otra naturaleza, el antiguo pacto tenía otro escenario en el cual se iba a desarrollar y que tenía un propósito también. Sin embargo, el Señor dejó un antiguo pacto, mas no les dejó una religión. El hombre empezó a distorsionar ese pacto y empezó a crear una religión que empezó a ocasionar un tremendo problema, un gran problema para las personas en esta tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando está en la tierra, Él hace un diagnóstico del sistema religioso y concluye que esa es la razón por la cual, esa es la razón por la cual las personas estaban sufriendo. Entonces, me encantaría que me acompañaras y leyéramos un poco de este diagnóstico que hace nuestro Señor, y que me parece que estos aspectos que el Señor Jesús toca en esto que Él menciona, nosotros podemos aprovecharlos, porque no sé si recuerden que la semana pasada habíamos comentado que algo que nos enseñaba el rey Josías era de que él entendió, al estar leyendo la palabra que habían encontrado enterrada cuando estaban reconstruyendo el templo, que no podían seguir construyendo si no derribaban todo lo demás que ellos habían inventado para adorar a Dios. Entonces empezó, acuérdense, Josías, a derribar los lugares altos, a tirar todos los centros de adoración paganos que los reyes anteriores habían edificado. Entonces ahí nos da a nosotros me parece una gran verdad muy vigente, muy para nuestra generación, porque es necesario que nosotros derribemos y destruyamos todos los sistemas que nosotros inventamos y que introdujimos a la propia iglesia y que no tiene nada que ver con el diseño de Cristo en la misma iglesia, ¿ok? Entonces vamos a ver un poco Lucas capítulo 19. Vamos a leer Lucas, lo que dice el Señor, una escena impresionante. Me acuerdo hace tiempo enseñé sobre esto, ya tiene creo años, y es una escena que vale la pena de repente permitir que el Espíritu Santo nos revele un poquito más de qué es lo que está sucediendo aquí, cuando el Señor Jesús se acerca a la ciudad de Jerusalén, ya por última ocasión,
porque después de eso el Señor iba a ser aprendido y después encarcelado, posteriormente iba a ser crucificado. Después iba a morir, obviamente, después resucitaría, ascendería al Padre y su vida sería impartida a todos nosotros. Pero antes de eso, el Señor Jesús habla y hace unas declaraciones muy interesantes que me gustaría que hoy recuperáramos. Amén. Entonces, vamos a leer a partir del versículo 41, Lucas 19, del 41 al 46. Y dice así, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. O sea, Jesús se acerca a la ciudad. ¿Cuál ciudad? A la ciudad de Jerusalén. Y al verla, lloró sobre ella. Esto es impresionante. Es impresionante porque aquí quiero retomar lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia, lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, ¿no? Y que les dice, esta misma actitud, fíjense, esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, este mismo pensamiento también esté en nosotros. Entonces quiero recuperar esa idea correcta que el apóstol Pablo le quiere enseñar a la iglesia, de que la actitud de nuestro Señor Jesucristo debería de ser la actitud de la iglesia. Amén. El pensamiento de Cristo debería de ser el pensamiento de la iglesia. Y aquí vemos a nuestro Señor llorando sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué llora sobre ella? Pues por supuesto porque tiene compasión. Entonces, ¿y por qué me quiero detener tantito aquí? Porque chicos, si nosotros hemos entendido y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y somos personas que anhelamos que su propósito se cumpla, y como dije la semana pasada, nos está cayendo el 20 de que nosotros somos los asignados de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, nosotros para lograr completar y cumplir el propósito del Padre en nuestra generación, lo que nos corresponde, definitivamente tenemos que dejar que esa misma vida, que el propio Cristo, nuestro propio Señor, que está en nosotros, a través de nosotros, exprese el amor que tiene por el mundo. O sea, nosotros no podemos salvar a un mundo que odiamos, nosotros no podemos salvar a un mundo que rechazamos, que menospreciamos y que hacemos menos. Entonces aquí vemos a nuestro Señor que está Él está terminando la obra que el Padre le encomendó y llora profundamente por Jerusalén. ¿Y qué es lo que Él dice? ¿Por qué Él está llorando por esta ciudad y por este pueblo? Bueno, saludos, Fabián, y un abrazo. Qué bueno que estás ahí conectado. Fíjense, dice entonces el Señor, si también tú conocieses al menos, fíjense, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. ¡Wow! Está el Señor, nuestro Señor Jesús, profundamente triste, está entristecido y preocupado por una ciudad que ama, no solo por una ciudad, sino por una nación, y no solo por una nación, sino por ver la condición del mundo en la que está. ¿Por qué? Porque lo que Dios había dejado fíjense, lo que Dios le había dejado a su pueblo, para que fuera una medida de estar cerca con Él. ¿Por qué digo una medida de Dios estar cerca con el pueblo? Porque la mayor medida es Cristo en nosotros. O sea, nosotros hoy estamos viviendo la plenitud del poder tener a Dios en nosotros, porque no está ni con nosotros, no está cerca de nosotros, sino está impartido en nosotros. Pero Dios puso una ley, estableció una ley. ¿Para qué? Estableció una ley para tener también una medida de acercamiento con ellos. Por supuesto que la ley también es para conocimiento de pecado. Por supuesto que la ley también expresa el carácter de Dios. Por supuesto que la ley es para que ellos pudieran darse cuenta de la condición real en la que estaban. Pero también el Señor estableció esa ley ceremonial en donde a través de las fiestas y de todas esas sombras, tipos y figuras,
Dios pudiera estar en una medida revelándose a ellos y también en una medida estar cerca de ellos. ¿Y por qué motivo? Porque a pesar de que el hombre había pecado, el Señor le ama. Porque a pesar de que el hombre se había arruinado y se había separado de Dios y había quedado muerto espiritualmente, Dios siempre le amó y Dios siempre buscó la manera de no abandonarlo. Toda la historia de la humanidad, después de que el hombre sale del huerto, o más bien es expulsado del huerto y ya no tiene acceso a la gloria de Dios y no tiene acceso a todo eso maravilloso que tenía al estar en ese huerto en donde la vida de Dios iba a fluir a través de ese árbol que estaba en el centro y que si el hombre lo comía, él lo iba a poder disfrutar. Ya no podía acceder a eso, pero Dios siempre puso medios para poder estar cerca del hombre y hasta cierto punto tener contactos con él. Pero ahora él dice algo que a mí me parece muy fuerte y yo quiero aquí que empecemos a extraer y a ver algunas responsabilidades que tenemos. Fíjense, pongan atención a esto. Dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si tú conocieses, pero no conocieron. Aquí lo terrible fue que ellos tuvieron al Señor caminando por sus calles, platicando con sus familias, dándole de comer a las personas, sanando a los enfermos, consolando a los que estaban tristes, resucitando a los muertos. Sin embargo, nunca ellos pudieron reconocer a Jesús como realmente era. Y gran parte de no reconocer a Jesús, escriban eso allí, gran parte era porque los que estaban encargados, fíjense, los que estaban encargados para que el pueblo pudiera recibir al Señor cuando el Señor viniera, para que el pueblo pudiera tener una medida de reconocimiento de quién estaba delante de ellos, los que estaban encargados de enseñar a la nación en esas verdades que estaban en la ley, estaban proclamadas también por los profetas. La ley y los profetas hablaban de Cristo, pero sus maestros nunca les hablaron y les enseñaron, nunca les dieron la luz necesaria para que ellos pudieran identificarlo cuando estuviera. Entonces el Señor se lamenta y dice, si al menos conocieras en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días, fíjense, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto no conociste, fíjense, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¡Wow! No conociste el tiempo de tu visitación. Fíjense qué importante. Aquí dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Y en el versículo 42 dice, si hubieras conocido este día lo que es para tu paz, si hubieras conocido lo que era para tu paz. Fíjense, qué importante es, la enseñanza, qué importante es lo que se enseña, qué importante es a quién escuchas, qué importante es el evangelio correcto, ya lo hemos hablado, qué importante es la pureza del evangelio, qué importantísimo es que los maestros que el Señor ha regalado a la iglesia enseñemos o enseñen correctamente. Qué importante es, porque aquí el Señor 2 veces menciona que ellos no conocieron el tiempo de su paz y tampoco conocieron el tiempo de su visitación. Bueno, es increíble hoy, fíjense, hoy que ya no estamos, hoy por enseñanzas erróneas, voy a ser un poco ligero, hoy por enseñanzas erróneas, o incluso voy a decir, hoy por falta de pericia y de preparación de un conocimiento más pleno, hoy muchos están escuchando enseñanzas que todavía piensan o piden que Dios les visite.
Y eso, hay gente que pide que Dios le visite, y eso no es porque se les ocurrió. Piden que Dios les visite porque así les han enseñado. Fíjense la importancia. Fíjense la importancia, la gran responsabilidad, que ya lo hablé la semana pasada. Por eso estamos en una serie de principios de reforma, ¿verdad? Aspectos importantes de la reforma, y vamos a extraer muchos de muchos lados. Hoy estoy tomando un poco de las palabras de Jesús. Pero fíjense qué importante es lo que se enseña, qué gran responsabilidad tenemos. Allá los maestros sí les tenían que haber preparado, fíjense, tenían que haber preparado al pueblo para el tiempo de la visitación, cuando el Señor les iba a visitar para que ellos lo reconocieran. Hoy nosotros tenemos la gran responsabilidad no de enseñar un tiempo de visitación, sino de enseñar este glorioso tiempo, la gloriosa realidad de la impartición. No enseñamos el tiempo de la visitación, sino debemos enseñar esta realidad de la impartición de Cristo a nuestra vida, un Cristo permanente y eterno que ahora habita en nosotros. Wow, entonces el Señor aquí está diciendo, wow, este pueblo, estuve allí con ellos, no me reconocieron, no me conocieron, y por esa causa este pueblo está sufriendo. Versículo 45, Lucas 19, 45 dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Entonces, después de eso entra al templo, que es la casa, fíjense, es la casa, pongan allí, ¿qué era el templo? Es la casa de Dios en esa administración. En esa administración. Es la casa de Dios en esa administración, el templo. Entonces lo primero que hace el Señor, después de que llora por su pueblo y por su nación, por la condición en la que está. Hola Viole, buenas noches, un abrazo. Después de que llora por la calamidad, por el sufrimiento del pueblo, entra a denunciar, fíjense, la condición y la mala administración que están haciendo en la casa de Dios, en la casa de Dios, en su administración. Porque el templo, lo vuelvo a decir, en esa administración era la casa de Dios. Ellos tenían que ser fieles y ellos tenían que ser correctos en administrar esa casa. Los encargados tenían la responsabilidad, escuchen esto, tenían la responsabilidad de enseñar todo lo que ellos tenían que hacer para ser fieles en la casa de Dios. En el libro de Hebreos nosotros vemos cómo el Señor mira esa fidelidad y le reconoce a Moisés su fidelidad en la casa, pero también reconoce a Jesús como fiel también, como también fiel en la casa. Qué extraordinario, ¿no? Moisés fiel en esa administración en la casa, y como esclavo, como un siervo, pero Jesús como hijo, fiel ahora en esta casa que es la iglesia. Extraordinario. O sea, lo que quiero es que veamos hoy apreciemos el diagnóstico que nos deja ver Jesús de cómo, escuchen esto, tenemos que ser fieles en la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios hoy? Bueno, la casa de Dios se llama iglesia. Individualmente somos nosotros, cada persona, tú y yo, corporativamente es la iglesia. Es extraordinario. Pero Jesús Jesús a esta generación, después de que llora por la calamidad, me parece que el Señor nos indica cuál es el problema, cuál es la raíz de esa calamidad, y lo primero que hace cuando entra a Jerusalén, entra al templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Wow! Mi casa es esto. Fíjense qué fuerte. A esa generación. Mi casa es esto. Es una casa de oración.
Pero ustedes, les dice, han hecho otra cosa totalmente diferente. Ustedes lo que hicieron de ella es una cueva de ladrones. Tremendo. Entonces se mete el Señor, denuncia lo que ellos están haciendo y entonces, ¿qué hace? Ya sabemos todos que después de eso, en otras cartas, él toma un azote y empieza a aventar las mesas y empieza a tirar las monedas y empieza a ahuyentar a todos esos animales que ellos tenían allá adentro, donde ellos habían, fíjense, ellos, ¿se acuerdan lo que hemos estado hablando? Todo va conectado, ¿vale? ¿Qué habían hecho ellos? Era algo similar a lo que había pasado antes del rey Josías. Se habían olvidado del diseño, se habían olvidado de lo que Dios quería que sucediera en esa casa donde él habita, y ellos habían hecho un sistema humano conforme a sus intenciones, conforme a sus ideas, aunque, y que eso ¿qué estaba ocasionando ya? Ocasionaba que eso se convirtiera en una religión muerta, y la medida de vida que deberían de los hombres en esa administración, escuchen esto, la medida de vida que las personas deberían de haber experimentado en esa administración, que era en una medida disfrutar a Dios cuando ellos tenían contacto con Él en el templo y en lo que el Señor les había pedido que ellos hicieran, y experimentar también en una medida bendición, ya no tenían ellos nada de eso, sino estaban esclavizados en una religión, porque en eso habían convertido los encargados de impartir la verdad que Dios les había dado, esa verdad en su tiempo, esa verdad presente en ellos, para ellos, a la que ellos debían de haber sido fieles, lo habían distorsionado todo. Entonces, con estas características, definitivamente el Señor, cuando entra a ese templo, lo que está obviamente el Señor mostrando es que esa administración, ese tiempo en el que ellos habían tenido que ser fieles a esa encomienda y que no lo habían sido, había llegado a su fin. Por eso, acuérdense, siempre vamos a ver en la palabra que para que nosotros podamos edificar algo nuevo, se tiene que terminar lo anterior, tiene que venir a su fin. Y quiero tomar otro pasaje, Mateo 23, ahora vamos a Mateo 23, versículo 37 y 38. Amén. Mateo 23. Y bueno, cabe mencionar también que el Señor, después de que hace eso en el templo, enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Como siempre, ¿no? La religión y ese sistema quería evitar que Cristo siguiera trayendo luz, que Jesús siguiera enseñando la verdad, ¿no? Lo quería evitar que esa verdad se extendiera. Pero vamos a Mateo 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén. Aquí vemos de nuevo otro diagnóstico. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjate, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, y aquí está ese es el diagnóstico de Jesús. Y con esto vamos, todos vayan a Mateo 23, porque vamos a ver ese pasaje, ese capítulo, Mateo 23. Estoy leyendo la parte final de ese capítulo, pero quise empezar al revés. Porque, ¿por qué dice el Señor esto? Vamos a volver a leer. ¿Por qué dice esto? Fíjense. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Versículo 38, fíjense. He aquí,
vuestra casa os es dejada desierta. ¡Wow! En otras palabras, dice otra versión, he aquí vuestra casa está desolada. Qué terrible lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué Jesús llega a decir esto? ¿Por qué Jesús diagnostica? Fíjense qué es lo que diagnostica. Diagnostica el sistema religioso y ahora dice, por causa de esto que están ustedes haciendo, la casa está desolada. La casa está desierta. Esa palabra desierta significa que está sin sentido. Está vacía. Escribe allí, esa casa ya no produce nada. Está vacía, está sin sentido, está desierta. Esa casa no produce nada. ¿Qué fue lo que llevó a esa condición? Ya leímos el pasaje de Lucas 19, leímos el pasaje de Mateo 23. ¿Por qué Jesús? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que Jesús vio? Fíjense, ¿qué es lo que Jesús vio para llegar a esta conclusión? Vámonos al versículo 13 y vamos a ver cómo. Qué interesante, ¿no? Porque les dije, vamos a leer de atrás. Ahora sí vamos a leer del principio. Bueno, el versículo 13 no vamos a leer todo, porque si no, no vamos a terminar. Pero vamos a darnos cuenta cómo es que el Señor hace un diagnóstico perfecto del por qué la casa de Dios quedó inservible. Y sí, cómo afectaron la casa de Dios, cómo la dejaron vacía y desolada, cómo es que se llegó a ese punto. Fíjense, la mala administración de la casa de Dios tenía ya al pueblo sufriendo, muriendo y esclavo. ¿Cómo es que qué cosas estaban haciendo para haber llegado a esa conclusión? Aquí vamos a ver el mismo capítulo 23, nos lo empieza a decir, y a partir del versículo 13 vamos a ver algunos aspectos de ello. Fíjate, ¿a quiénes es a los que el Señor denuncia? ¿A quiénes el Señor les reclama y les carga una medida de responsabilidad? Fíjense, a los fariseos, al linaje de personas que estaban encargados de enseñarle a la nación la ley, de enseñarles la palabra a la nación, de enseñar correctamente la palabra. Entonces, escuchen, ¿por qué necesitamos reforma? ¿Por qué necesitamos una reforma? Una reforma, y aquí voy a dar algunos aspectos para amarrar el sentido de lo que estoy diciendo. ¿Por qué concluimos que necesitamos una reforma? ¿Por qué concluimos que necesitamos una reforma? Porque ha habido muy malas enseñanzas. Porque ha habido muy malas enseñanzas. Se ha enseñado de una manera en que ha sucedido esto. Ven el versículo 13. Ay de vosotros, fíjense. ¿Por qué se necesita una reforma? Porque miren lo que dice el versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Ya vieron? Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Wow! Un sistema religioso, Jesús está diciendo, si hay un sistema religioso que está evitando que las personas operen en el reino de Dios, se necesita una reforma. Si hay un sistema religioso que cierra el reino a las personas y que de hecho no solo cierra el reino, sino como dijo Jesús, ni siquiera ustedes entran ni dejan entrar a los que están entrando.
Ahora, alguien dirá, no, pastor, pero eso ya fue en otro tiempo. No, espérame. Vamos a tomar unos principios. Te voy a decir por qué. Porque sí hay enseñanzas que cierran la realidad eterna a las personas. Un sistema religioso, entonces, está siendo aquí acusado de cerrar el cielo y quitarle incluso la llave para que nadie entre. ¿Cómo le quitas? Fíjense, ¿cómo evitas que la gente entre a la realidad eterna? Te lo voy a decir, y esto aquí es para que todos los que enseñamos pongamos mucha atención, porque enseñar, escribe en tus notas, enseñar es una llave de conocimiento. Con una enseñanza podemos abrir un entendimiento para que la gente pueda incursionar a una realidad. Repito, una enseñanza puede abrir una puerta de entendimiento para que una persona pueda incursionar a una realidad que no conocía. Entonces quiero decir algo. Es importantísimo lo que se enseña. ¿Por qué? Porque lo que está aquí diciendo Jesús es, ustedes, con lo que están enseñando, están evitando que la gente pueda disfrutar la realidad o la medida de la realidad en esa administración. Imagínense nosotros. Pónganse a pensar. Yo puse aquí nada más unos ejemplos. Ahorita se los leo lo que se me vino a la mente de todas las cosas que cierran el entendimiento de las personas. Pero miren, Lucas 11:52 dice algo relacionado a lo que te estoy diciendo. Dice, hay de vosotros, fíjense, intérpretes de la ley. Hay de vosotros intérpretes de la ley, o sea, los que la deberían de interpretar para traer la luz al pueblo y que el pueblo incursionara a una realidad divina. En esa medida, claro, estamos hablando, se lo está diciendo a ellos porque, ya lo dije, aunque sea ley, familia, aunque sean las escrituras del antiguo pacto, aunque sea la ley, ellos tenían acceso a una medida de Dios, no como nosotros, por supuesto, porque ellos no tenían a Dios dentro de ellos, pero sí a tener una experiencia y poderlo por lo menos experimentar de una manera natural en diferentes aspectos. Ese no es el tema, ¿vale? Pero fíjense lo que dice aquí, ustedes, es Lucas 11:52, intérprete de la ley, dice, hay de vosotros porque habéis quitado la llave de la ciencia, ¿ya vieron? O sea, la ciencia, el conocimiento divino, dice, es una llave, y dice, ustedes quitaron la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Este pasaje es paralelo al otro. Entonces, cuando Jesús está diciendo, ni ustedes entran, ni dejan entrar, es que ustedes les está diciendo, ustedes no entendieron y luego, así sin entender, enseñan a la gente y por enseñar mal no están dejando entrar a los demás. ¡Wow! Familia, amigos, si queremos que Dios reforme y sí, que traiga queremos ser útiles, participar de lo que Dios está haciendo hoy y que la iglesia sea reformada, ¿saben qué? Requerimos los que tenemos la responsabilidad enorme de enseñar, necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir preparándonos, necesitamos crecer en el entendimiento, crecer y ser perfeccionados y ser renovados en nuestro entendimiento y caminar en la perfección también, que nuestro entendimiento siga creciendo para que seamos más exactos en la expresión del evangelio. Si no somos más exactos en la expresión del evangelio, familia, miren, cualquiera puede decir cualquier cosa, y yo ya lo vi, cualquiera puede decir cualquier cosa. Y muchas veces cuando alguien dice, ay, usted aviéntese, ¿no? ¿Han escuchado eso? Usted aviéntese, usted hágalo, usted diga, hable de Cristo. Hay gente bien aventada de que sí, órale, yo lo hago y yo me aviento y a ver qué les enseño. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque está bien que tengas ganas y está bien que
que te digas, yo quiero enseñarle a la gente, yo voy a abrir un grupo aquí y les voy a enseñar. Bueno, ¿qué les vas a enseñar? Porque la enseñanza, el conocimiento es una llave que se abre, que abre o que cierra. Porque un mal conocimiento, una enseñanza incorrecta puede cerrar unas realidades extraordinarias a los hijos de Dios que ya pueden acceder a ellas por Cristo Jesús. ¿De qué manera se cierra el reino hoy a las personas? Fíjate la pregunta que estoy haciendo. ¿De qué manera se cierra el reino hoy a las personas? ¿Qué enseñanzas, fíjense, qué enseñanzas cierran? ¿Qué enseñanzas cierran realidades del reino a las personas? Me encantaría que me ayudaran. A ver, voy a decir una yo primero, para animar a los demás. Piensen, de todo lo que hemos oído, ¿qué enseñanzas evitan que las personas disfruten una mayor realidad de Cristo en ellos? Una de ellas, por ejemplo, vamos a enseñarles, familia, cómo hacer para que baje su presencia. Suena bien, ¿no? ¿Cómo hacer? Hasta escribimos un libro. ¿Cómo hacer para que baje su presencia? Gracias, Huicho, ya saben todo. Vientos, Huicho. Yo ya puse la primera, ¿no? ¿Han escuchado eso? ¿Cómo hacer para que baje? ¿Por qué digo que eso cierra el reino? Porque si yo a la gente le enseño que una estrategia, una metodología, paso 1, 2, 3, 4, 5, de cómo baja la presencia, ya le dije, sin decirle, ya le dije que él no tiene la presencia y tiene que hacer algo para que baje. ¿Se dan cuenta? Le cerramos una realidad. Dice Huicho, pedir algo que ya tenemos. Igual. Si yo le enseño a la persona que pida algo que ya tiene, le estoy también diciendo que no lo tiene, por eso lo tiene que pedir. Dice Huicho también decir, Espíritu Santo, ven. Así es, si yo enseño cómo vamos a hacer una velada o vamos a ponernos en ayuno y vamos a subir al monte y vamos a echar aceite para que venga el Espíritu Santo, ya les dije que el Espíritu Santo no está aquí, aunque no se los haya dicho, pero al decirles que tiene que venir y pedir que venga y poner allá arriba, ¿no? Enfrente, ¿no? Enfrente, arriba del auditorio y poner Espíritu Santo ven, pues ya les dije a la gente, le estoy diciendo hasta visualmente que no está aquí, sino que vamos a cantar y a darle duro para que venga. Entonces, hay tantas, o sea, no es cualquier cosa. Fíjense qué interesante pasaje. El pasaje paralelo de que ustedes no entran al reino y no dejan entrar a nadie, se lo está diciendo a los maestros, a los intérpretes de la ley. Y la manera en que a una persona se le cierra el acceso al reino, al disfrute de lo consumado en Cristo Jesús, es a través de un entendimiento incorrecto, a través de estar edificando en las personas algo que no es evangelio o un evangelio mezclado o una distorsión de evangelio. Qué importante, familia, amigos, qué importante es no dejar de crecer en el entendimiento correcto. Sí, Violeta dice, yo creo que ha sido muy viciado el lenguaje, totalmente. El problema es que, ¿sabes qué, Violeta? Hay palabras que se han dicho tanto, se han tomado como correctas, o frases que se han tomado como correctas, que son incorrectas. Ah, esa que dice Mirna, cuidar la salvación para que no se pierda, también yo la apunté aquí. Cuida tu salvación. Entonces ahí estamos trabajando. Chicos, el curso del próximo lunes, del próximo miércoles, se va a llamar ¿Cómo cuidar nuestra salvación? Bueno, entonces, ya de entrada, al decir cómo cuidar nuestra salvación, le estoy diciendo a la persona, porque la puedes perder. Porque se te puede ir. Porque no cantes victoria, ¿no? Como una vez iba yo allá, ¿a dónde fue? A Chiapas, o a Veracruz, creo que era allá en el Istmo, a predicar, y me subí una camionetita, ¿no? Y estábamos todos amontonados, íbamos varios hermanos en Cristo, y me habían invitado a un instituto. Fíjense, hay un instituto allá en la selva,
en el Istmo de Tehuantepec, en la selva, allá entre Tabasco, Veracruz y Chiapas. Hombre, ahí hasta, es selva. Y entonces íbamos en una camioneta todos apretados en la camioneta y un pastor dice, no se preocupen, si vamos a caber en el cielo, que no quepamos aquí, dice uno. Y el otro le contesta, no cantes victoria. Y así es, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo con lo que estamos enseñando? Entonces, cosas como, dice Didi Sansán, que con ayuno y oración se te va a quitar un mal hábito, o peor aún, que se le quite a alguien más. Mauro, hola, mi buen Mauro, dice, voy a decir con una complicada, diezmar para que se abren las ventanas de los cielos. Exactamente. Diezmar, fíjense, diezmar no es complicada, qué bueno que la dijiste. Diezmar para que se abran las ventanas de los cielos. O sea, el cielo ya está abierto. El cielo ya está abierto, pero si tú le dices diezma para que se abran las ventanas, entonces ya le dijiste a las personas que está todo cerrado. Que ellos lo que tienen en el cielo es cerrado. Qué terrible es eso. Entonces, hay tantas, o sea, nosotros lo pasamos así, decimos, bueno, esos fariseos, pero cuidado, ¿me permites? No es amenaza, sino es un cargo de responsabilidad. Y yo creo que tú puedes percibir que yo al pensar en esto y al estar trabajando en esto, yo decía, Señor, ayúdame a mí, por favor, ayúdame a mí, enséñame a corregir todo lo que todavía no entiendo, ayúdame. Yo sé que esto no vamos a estar en un año y no vamos a decir en un año, ya lo sabemos, no, nos va a durar, nos va a costar toda la vida, pero por lo menos seguimos creciendo en el perfeccionamiento. No nos quedemos cruzados de brazos porque, escuchen esto, todos mis amados que enseñan, tenemos una gran responsabilidad de que las personas entren y disfruten esa realidad, o esa realidad de Cristo les sea cancelada, aunque tengan a Cristo, por todas las malas enseñanzas que hemos dado, y hay que reconocerlo. Y no tengas, voy a decirlo así, y que no nos dé miedo, no tengas miedo de reconocer cuando algo enseñamos mal, decirlo, chicos, ¿qué creen? Esto no estaba tan bien, aunque yo se los enseñé, no estaba bien, esto debe de ser así. Es mejor corregir, amén. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así estamos. Pero si tú le enseñas a la gente que tienen que buscar y esforzarse por su bendición, ¿cómo arrebatar? Si tú les dices, hoy vamos a hablar de cómo arrebatar nuestra bendición, ya les dijiste que no la tienen, que tienen que hacer algo para arrebatarla, y ya los pusiste en una condición que no es su realidad hoy en Cristo Jesús. ¿Oh? Dice Viole, sí, así me ha tocado corregir. A mí también, Viole, y lo tenemos que hacer, corregimos. Lo bueno de este pacto en el que estamos, amén, el pacto nuevo es extraordinario porque saben que este pacto es un pacto de sinceridad. Es un pacto de sinceridad. Esto es maravilloso. O sea, ¿por qué es que digo que es un pacto de sinceridad? El mismo apóstol Pablo a los corintios les dijo, miren, el otro pacto, Moisés se cubría la cara para que no se dieran cuenta que ya estaba perdiendo la gloria. Y en este pacto nosotros ya tenemos la gloria, pero nosotros somos, es un pacto espiritual, es un pacto interno, no externo, no es un pacto. Por eso a los fariseos aquí les llama hipócritas varias veces. ¿Por qué les llama hipócritas varias veces? Porque esa es la hipocresía. ¿Saben de dónde viene la palabra hipócrita? Hipócrita en el original griego es actor, o es un comediante. Es alguien que representa a otro que él no es, que hace representación de una persona que él no es. Es increíble. Entonces, a ellos les dice, ustedes están representando algo que ustedes no son, porque por dentro son totalmente diferentes. Miriam Esther nos dice, el líder de donde estaba se pasó, se iban a otra congregación, estaban en desobediencia, es más, los castigó quitándole los cargos hasta no reconocer que estaban mal. Entonces, allí ya esos son casos extremos, ¿no? Pero, si queremos, oigan, ok, me voy a permitir decir esto,
por esto que acaba un ejemplo de lo que están ustedes comentando, y yo también, requerimos una reforma. Esos son los motivos. Alguien dirá, no, que eso de reforma que no se necesita. Acuérdense los dos pasajes que leí. Lo primero que hizo el Señor Jesús es meterse a la casa. Después de que dice, mi nación está quebrada, la gente está sufriendo, me duele lo que está pasando en mi nación, me duele lo que está pasando en el mundo. Lo siguiente que va es que va a donde está la casa y denuncia a los que están haciendo mal la administración que les correspondía de la casa de Dios. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el Señor Jesús, a nosotros también, familia, amigos, y no nos dé miedo, si no es lógico, porque es su casa. A ver, ¿la iglesia de quién es? Es del Señor. ¿Ustedes creen que el Señor nos va a pedir cuentas de cómo estamos administrando la casa de Dios? Claro que sí. ¿Ustedes creen que el Señor espera que seamos fieles en la administración de la casa? Pero por supuesto que sí. ¿Ustedes creen que es importante para el Señor con qué intención hacemos las cosas en la casa de Dios? Claro que sí. Por eso el Señor, después de que la nación, Él dice, está quebrada, va y le da duro a los fariseos, porque eran los encargados de poder enseñar la verdad para que la nación no estuviera así. Pero si la nación estaba así, es por Jesús nos deja ver que tenía gran responsabilidad las gentes que estaban enseñando a su nación. Entonces, miren, enseñanzas como cómo hacer para que baje su presencia, cómo mantener al Espíritu Santo dentro de mí, cómo cuidar mi salvación, cómo alcanzar la bendición, cómo agradar a Dios, o cómo vencer el diablo, ¿no? Cómo vencer al diablo. Y ahí hasta se desarrolla la guerra espiritual. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras tú y yo somos más que vencedores en Cristo y el enemigo está por estrado de nuestros pies, por una enseñanza, otros no pueden disfrutar esa realidad y se están peleando con todo lo que parece diablo. Y están luchando y están teniendo tantos miedos porque creen de hecho que en algunas etapas les gana el diablo. O sea que tienen sus derrotas, a veces le ganan, a veces pierden. Y eso es el círculo vicioso de su vida. ¿Y todo por qué? ¿Porque Cristo falló o porque el evangelio no funciona? No, por una mala interpretación, una falsa enseñanza, una enseñanza en error que a la persona no le permite disfrutar una medida mayor de la nueva realidad que tiene hoy en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Por qué se necesita una reforma? ¿Por qué? Porque hay todavía muchas cosas que no permiten, que le cierran la realidad de Cristo a las personas. ¿Ok? Amén. Entonces, versículo 14. Ahí hay otra denuncia del Señor a este sistema religioso. Ay de vosotros, les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, fíjense, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Yo investigué este pasaje, ¿a qué se refiere? ¿Por qué une lo que hacen ellos con las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones? El abuso. ¿Sabes cuál es el fondo de esto? Les decían, ustedes, aquí en esta nación, algunos administradores de la casa de Dios, algunos, vamos a ponerlo actual, ¿vale? Vamos a ponerlo actual. Si hoy hay todavía algunos que abusan de los débiles, que despojan a las personas hasta de lo que tienen, de sus propiedades, fingiendo espiritualidad y haciéndoles creer que es Dios el que lo está pidiendo y el que se los está exigiendo, si hay personas que están haciendo ese tipo de abuso, cuando Dios no ha dicho nada y cuando son sus intenciones personales, se necesita una reforma. Si tú ahorita me dices yo tengo una experiencia de ese tipo, precisamente por eso se requiere y necesitamos que la iglesia sea reformada. ¿Por qué? Porque el abuso, miren lo que ya pasaba aquí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, devoráis las casas de las viudas
y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. No cabe duda que la casa de Dios, nosotros, que ahora somos la casa de Dios, la iglesia, nosotros tenemos que servir con sinceridad. Escriba allí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, analizar nuestro corazón, no permitir que ningún otro tipo de intención nos gobierne, que sea la intención divina. ¿Cuántas veces ha habido abuso? ¿Cuántas veces ha habido personas que dicen, pastor, es que a mí se quedaron con mi casa, se quedaron con mi terreno, se quedaron con mi eso, y el otro, es que Dios dijo. Una vez me acuerdo, ahí va, es un ejemplo real, Recuerdo que llegó una persona que predicaba el evangelio a la casa de un pariente que conozco, y llegó y le dijo, el Señor me dijo que aquí en su casa iba a ser la iglesia. Así que vaya quitando todo esto que tiene acá en su casa, su sala y todo, a ver si lo sube arriba, porque aquí va a ser la iglesia. Y cuando tú ves eso, y esta persona decía, el dueño de la casa decía, híjole, pero ¿cómo pues a mí no me ha dicho nada, pero a mí me dijo. ¿Qué cosas pasan? Ok, no quiero dar más ejemplos porque alguien se puede sentir. Versículo 15. Voy rápido ya porque ya se me fue el tiempo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fíjense, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso me recuerda como cuando se va y se alcanza a las personas, fíjense, se va y se alcanza a las personas, se les dice que Dios les ama, que Dios les da libertad, se les dice que así como están Dios los ama y Dios los quiere, que el Señor envió a su Hijo para perdonar todos sus pecados, se les atrae de una manera extraordinaria, se hace un esfuerzo por alcanzarlos, pero ya que están dentro, se les esclaviza con un sistema religioso, se les esclaviza no solamente, ¿cómo decirlo? No sé, se les esclaviza hasta sirviendo al hombre. Terminan muchas veces las personas sirviendo a los hombres. Es increíble que esto me recordó como hace tiempo, yo me acuerdo que le decía a una persona, ¿por qué a las personas las atraemos diciéndoles Dios te ama? Pero ya que están aquí, fíjense, ya que están aquí, ya los empezamos a amenazar. Primero Dios los ama, pero ya que están acá, les leemos como que las letras chiquitas, ¿no? O el sistema religioso eso es lo que hace, no nosotros. Pero el sistema religioso es lo que hace. Primero te ama Dios, te ama así como eres, pero ya que está acá, ¿qué crees? Pero ya no te ama así tanto. Ya como que como eres ya no te ama tanto, Ya como que si no cambias, cuidado, porque mira, por eso, mira, el hermano un día no vino a la iglesia, se fue a los balnearios, se fue a bañar a una alberca y chocó de regreso. ¿Por qué crees que pasó? Porque eso no debe de hacerlo. Y tú dices, ay caray, yo antes cuando andaba en el mundo, todos los domingos, yo me iba a las albercas y nunca choqué. Entonces ahora que estoy en Cristo, si se me ocurre ir a nadar, entonces puedo hasta perder la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí el Señor está diciendo, ahora está más condenado que antes. ¿Cómo es posible que lo traemos a esta realidad y la persona termina más condenada? Eso es ese sistema religioso. Jesús lo denuncia y ese sistema religioso, yo te voy a decir una cosa, ese sistema religioso tiene sus días contados. No va a prevalecer porque nada de lo humano y nada de las tinieblas prevalece. La iglesia es la que prevalecerá y es por eso que estamos nosotros y tú y yo y todos y miles y millones en todo el mundo, estamos caminando en esta verdad, en esta realidad, estamos avanzando, estamos soltando una palabra liberadora que llega a donde nosotros no nos imaginamos. Así que no dejes de predicar la verdad, porque sabes que eso aporta, eso lleva a que la iglesia
esté siendo reformada, esté tomando la verdadera forma. ¿Y cuál es la forma que la iglesia debe tomar? La iglesia no debe tomar una forma de miedo, de temor o de condenación. La iglesia debe tomar la forma de Cristo. Y es por eso que trabajamos y seguimos sirviéndole a Dios. Dice Huicho, y tener el conocimiento y la realidad de Cristo. Así es. Dice Viole, yo conozco esas palabras que nos daba miedo todo y esto es para controlar y manipular a la gente. Así es. Y también lo pasamos, ¿verdad? Bueno, aquí Jesús dice, acuérdense, está dando los motivos por los cuales la nación está quebrada. O sea, no es cualquier cosa. Yo sé que alguno dirá, eso ya pasó, eso no, espérame. No es cualquier cosa. Jesús lo está diciendo, se lo dijo a esa generación hace 2000 años de personas, donde al final, por eso empecé desde atrás, les dije que al final él dice que está quebrada la nación. O sea, este pueblo está sufriendo y está mal. ¿Por qué? Por estos sistemas que están instalados dentro de esa nación, ¿ok? Versículo 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¡Wow! Fíjense, el problema, el asunto financiero. La iglesia, voy a decirlo así, permítanme decirlo así, la iglesia debe de ser confrontada en el asunto financiero. Ha habido, ustedes saben cuántas cosas en ese sentido. Y aquí el Señor les está diciendo, ustedes les dice ciegos. Un ciego, obviamente es alguien que no ve, está en obscuridad. Lo que está diciendo el Señor aquí es los efectos de las enseñanzas erróneas dan como resultado un corazón que empieza a producir malas intenciones, empieza a producir o intenciones incorrectas o intenciones que no tienen nada que ver con la intención divina. ¿Se acuerdan? No sé qué día compartí de que el evangelio, bueno, el otro miércoles, no sé si fue este o el anterior, decía yo que el efecto, fíjense, qué bonito, el efecto le dijo, creo que el apóstol Pablo, se lo dijo creo que a Timoteo, que el efecto de esta palabra, de este mandamiento correcto del evangelio, era el amor nacido de un corazón puro. Vean qué hermoso. El amor nacido de un corazón puro. Entonces, ojo, fíjense, cuando te estás exponiendo a la verdad del evangelio de Cristo, eso empieza a producir en tu corazón fruto del amor de Dios a través de ti. Es interesante. O sea, en vez de que, más bien, mientras que lo otro es estar en contiendas, en competencias y en rivalidades, el estarnos exponiendo a la verdad del evangelio empieza a producir en los hijos de Dios amor, obviamente produce reconciliación, produce perdón, y el evangelio correcto empieza a crear, obviamente, un ambiente, un ámbito divino, es un ámbito en donde el amor de Dios prevalece. Qué extraordinario. Pero aquí el Señor les dice que son ciegos y además están confundidos. Ellos ya distorsionaron los principios. Ellos ya ven más el oro que el templo, ¿ya vieron? El oro que el templo. ¿A qué les suena? Más importante lo financiero que la edificación de la iglesia. Más importante lo financiero que la edificación de la iglesia. Lo vuelvo a repetir. Era más importante lo financiero que la edificación de la iglesia. Hay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas, versículo 23, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Wow! Estaban tan torcidos ya que habían trastornado, había un cambio de valores. Ya lo más importante para ellos no era la justicia, no era la misericordia y no era la fe, sino lo más importante para ellos era lo material. Si hoy la iglesia sigue en esa condición, si requiere, la iglesia no puede ser edificada de esa forma.
requiere ser reformada. Ay de vosotros, versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. En otras palabras, les está diciendo el Señor, este sistema se ha instalado de tal manera que creó un sistema de apariencias, ¿no? Donde lo externo es lo más importante. Nosotros que ahora tenemos, familia, nosotros que ahora disfrutamos esta realidad, vean qué hermoso, ya ven por qué es bien importante lo que el Evangelio nos enseña, es bien importante trazarlo correctamente, porque si el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, este Evangelio del Cristo impartido, donde Cristo es la esperanza de gloria, Él está, Cristo en nosotros es esta esperanza de gloria y está creciendo y se está formando. Vean qué extraordinario. O sea, todo el cambio, empezando por adentro, eso ya nos ubica que lo que está sucediendo dentro de nosotros, escuchen, es lo más importante. Porque a partir de allí surge todo lo demás. Como la manera en que el apóstol Juan incluso veía la prosperidad. El apóstol Juan nos deja ver cuando le dice a su amigo Gallo, oye, amado, espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Cuando le está diciendo así como prospera tu alma, lo que le está diciendo es, conforme la vida de Dios en ti crezca, porque eso es prosperidad. No existe, prosperidad es, riqueza es Dios. Riqueza es Dios. Y si Dios crece dentro de ti, avanza y es formado dentro de tu vida, entonces es la única esperanza que tiene tu alma de ser prosperada. El alma no es prosperada con cosas materiales. El alma solo es prosperada con un incremento de la vida de Dios en ella. Entonces, cuando Juan le está diciendo, y de hecho Juan por eso hace la diferencia, que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Lo que está diciendo Juan es, mira, Gallo, si tu alma sigue prosperando como está sucediendo, yo lo que sé es que vas a ser prosperado en todo, porque esa es la consecuencia natural. Pero ven qué manera de ver prosperidad. La prosperidad entonces real es el incremento de Cristo en nuestra vida. Qué importante. Pero en la ceguera, en el engaño, entonces, ¿qué empezaba ya a suceder con ellos? Eso ya no era importante. Ya no era importante lo de adentro, sino ya para ellos lo más importante era lo externo. Cómo se vieran, cómo estuvieran, qué opinaba la gente de ellos. Aunque no fuera verdad, pero la apariencia era lo más importante para ellos. Por eso, el Señor dice, mi casa está desolada. Mi casa dejó de ser productiva. Mi casa está desierta. Porque todo, yo te voy a decir, todo lo que Dios crea tiene la capacidad de reproducirse. Y la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, amén, la iglesia que es su cuerpo y que es su templo, la iglesia tiene la capacidad de crecer y de reproducirse. Y muchas veces no se extiende y el reino de Dios no avanza porque nosotros hemos dejado que cosas se introduzcan en la iglesia y eso ha provocado que la iglesia no tenga un desarrollo como lo debe de tener. Entonces, tenemos que, escribe allí, necesitamos la revelación del Evangelio de Cristo. Porque la reforma, de hecho, comienza con revelación espiritual. La reforma nos debe de introducir lo eterno a lo temporal. Por eso es importante entender esta realidad que vivimos en Cristo. Por eso es importante entender el nuevo pacto.
Por eso es importantísimo comprender correctamente el Evangelio. Y por eso es que tenemos que estar dispuestos a cambiar todo lo que tengamos que cambiar. Si algo, familia, amigos, y con esto ya terminé. Es que estoy tratando de ver, porque ya se me fue el tiempo, pero ya quiero terminar aquí. Por eso, fíjense lo que les voy a decir. Si algo de lo que hoy tú leíste, porque lo leímos, o sea, realmente no dijimos nada que no estuviera ahí en la palabra. Si hay cosas que tú identificas que están dentro de tu corazón de lo que leímos, hoy es el momento de sacarlo. Hoy es el momento de decirle al Señor, a ver, mi Dios, aquí están mis intenciones. Esta es la razón por la cual yo hago las cosas. Este es mi anhelo. Yo quiero que tu casa sea edificada aquí en la tierra. Acuérdense que somos un edificio que sigue siendo edificado. Y el constructor, el edificador y el diseñador es el Señor. Y si tú has escuchado de lo que hemos hablado acá, si hay algo que tú identificas que está dentro de tu corazón, es un buen momento para que le digamos al Señor, Señor, perdóname, esto no edifica tu casa. Esto no edifica a las personas. De esta manera no vamos a poder cumplir la medida del propósito que le corresponde a mi generación. De esta manera no vamos a poder permitir que Cristo sea formado en las personas. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos y a veces si es necesario, fíjense, si es necesario, tenemos incluso que guardar silencio. Si hay cosas que no sabemos, yo le digo a las personas, a mis amigos cuando platico o me preguntan, yo siempre les digo, no enseñemos lo que no sabemos. No necesitamos impresionar a nadie. No predicamos para que la gente nos aplauda. No predicamos para que la gente diga, oh, ¿cómo entiende? Este sí sabe. No, predicamos con la única intención, enseñamos con la única intención de que la gente pueda ser operativa en el reino de Dios. No queremos ser como esos fariseos que le cerraron las puertas del reino a las personas y ellos mismos tampoco nunca pudieron entrar a ese reino. Nosotros estamos en el reino de Dios ya. Imagínense qué glorioso. Hemos nacido para este reino. Hemos nacido de arriba. Así le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Hemos nacido de arriba y así exacto, como dice Viole, necesitamos una retroinspección, ¿verdad? Necesitamos meternos. Es bueno. No te estamos condenando, ¿eh? No, quiero que sepas que no estamos condenándote a ti ni a nadie. Pero siempre es bien importante porque esto se trata de la casa de Dios. Esto se trata del cuerpo de Cristo. Fíjate, es la casa de Dios. Es el cuerpo de Cristo. Es el templo del Espíritu. De eso se trata. No es de nosotros. Pero nosotros tenemos la gracia de ser administradores. Y el Señor quiere que seamos hallados fieles en la administración de su casa. Mira, y para terminar, solamente podemos englobar que hay 5 aspectos que el Señor diagnosticó de esto que leímos. 1, esa casa estaba siendo mal administrada. Número 1. Número 2, en esa casa se estaba enseñando mal. Fíjate, mal administrada. Se estaba enseñando mal. Número 3, las actitudes de los fariseos, o sea, de los líderes, eran malas. Qué terrible. ¿Se dan cuenta? Qué terrible. Tenían intenciones ocultas. Entonces, primero, la casa estaba siendo mal administrada. Se estaba enseñando mal. Las actitudes de sus líderes eran incorrectas, tenían intenciones ocultas. 4, ¿sabes también qué? Había ya una perversión financiera. Familia, amigos, predicadores, amados, con todo respeto, lo he dicho muchas veces, tenemos que renunciar al lucro, tenemos que renunciar al oculto y vergonzoso financiero. No servimos por ofrendas, no predicamos por salarios, no vamos a compartir para que yo tenga el dinero que necesito para vivir mejor. Aunque cualquiera diría, ¿pero qué no lo necesita?
No, lo que necesitamos es servir al Señor con sinceridad, en amor, con un corazón honesto. No estar buscando al cliente siguiente a quien enseñarle para que me dé una ofrenda y me saque del problema financiero. Esa es la perversión financiera. Tenemos que ser libres, ministros plenos, ministros que servimos a Dios porque lo amamos, porque Él me llamó, porque escuché que me llamó y Él quiere que yo participe de lo que Él está haciendo hoy aquí en la tierra para su reino. Y en ese sentido, sus riquezas y todo este propósito en donde participamos, todo ya está presupuestado, nada nos faltará. La iglesia, en cuanto madure, responderá en generosidad. Yo sé, ahorita estamos hablando de unos temas de estos extraordinarios en nuestros discipulados y son maravillosos, sin ninguna intención de pedirle una ofrenda a nadie, sino por el puro entender correctamente, porque cuando maduramos, mira, cuando una persona crece en el entendimiento, esa persona, cuando la iglesia crezca en entendimiento, va a dejar la inmadurez y por consecuencia va a dejar de ser patrocinada y va a ser una iglesia generosa, abundantemente generosa. Y los que enseñan no van a tener que decirle, mira, sí voy, pero a mí me tienes que dar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Sino habrá tanta abundancia en amor y en todos los sentidos que el cuerpo operará de una manera tan saludable y tan rica que todos seremos edificados en todos los sentidos. Entonces la perversión financiera ya estaba allá. Y el quinto, el último, también lo último que Jesús ahí identificó es las prácticas ostentosas, religiosas en las cuales ya había caído ese sistema muerto. Cosas que no tenían nada que ver con la vida de la iglesia, sino tenían más que ver con la apariencia. Y ellos tenían ya también distorsionado el concepto de crecimiento o de avance. Ellos está como cuando el Señor le dijo a esa iglesia, tú crees que lo tienes todo, que eres rica, que no te falta nada, pero no te das cuenta que estás desnuda y que estás en la miseria. ¡Wow! Pero bueno, que esta palabra nos ayude. Amén. Que esta palabra nos enseñe y que sea de edificación para tu vida. Ese es mi más profundo deseo, familia. Pues eso es todo. Cuídense mucho.